Hola a todos, un saludo a toda la organización, agradecer por esta invitación. El día de hoy voy a dar la ponencia acerca de manejo de síntomas neurológicos. Específicamente nos vamos a abordar a delirium e insomnio. Mi nombre es Pamela Bertayomoni Torres, médico geriatra. Esta es mi semblanza académica y bueno, no tengo ningún conflicto de interés. El objetivo de esta ponencia es mostrar claramente toda esta evidencia de detección temprana de estos síntomas neurológicos, específicamente en medicina paliativa, como es el delirium y el insomnio. Para esto, pues vamos a abordar algunos puntos específicos de la agenda, pero para ello quería mencionar, ¿no?, que dentro de la medicina paliativa hay un enfoque neuropaliativo, ¿no?, que sabemos que esta es una rama específicamente que tiene un abordaje holístico y que se centra en necesidades específicas de pacientes y familias con enfermedades neurológicas. Sabemos que las necesidades de cuidado paliativo a nivel mundial y específicamente en patologías neurológicas, pues cada vez también están en aumento, pero nos referimos a patologías como demencia, enfermedad inflamatoria del sistema nervioso central, degenerativas, enfermedad cerebrovascular y que realmente ocupan un gran porcentaje del total de pacientes con necesidades de patología pues que necesita cuidados paliativos. Por otro lado, dentro del abordaje neuropaliativo hay varios puntos que se toman en cuenta y los que tomaremos el día de hoy son las trayectorias de la patología neurológica y el perfil de síntomas, porque dentro de estos encontraremos estos dos que nos ha tocado abordar el día de hoy. Como mencionaba, es importante tener en cuenta la trayectoria de la patología neurológica y sabemos que dentro de cada una de ellas pues habrá una diferencia si esta es una patología tipo ELA, un cáncer relacionado a la parte neurológica, una enfermedad crónica avanzada como por ejemplo la esclerosis múltiple o un paciente con demencia o incluso en situaciones agudas. Por ende, ¿no?, en todas estas trayectorias que van a ser diferentes en cada paciente, y no solo a nivel físico, sino también a nivel social, espiritual, pues vamos a ver que van a haber también fluctuaciones en cuanto a las necesidades paliativas en patología neurológica, que se harán a lo largo del tiempo de la trayectoria de la enfermedad. Esto vendrá relacionado en el momento del diagnóstico, será diferente al momento de presentar mayor cantidad de síntomas, cuando haya un declive acelerado de la enfermedad, cuando lleguemos incluso al fallecimiento de la persona e incluso en el duelo. Por eso es tan importante saber en qué momento de la trayectoria se encuentra nuestro paciente y no solamente el paciente, sino tener en cuenta este binomio de paciente y familia para poder abordar todas las necesidades que se puedan presentar en ese momento, ¿no? Para que podamos dar una adecuada cobertura, sobre todo al manejo de síntomas. Entonces, dentro de estos síntomas que mencionábamos, pues encontraremos síntomas que se van a presentar, que van a ser físicos, emocionales, espirituales en este tipo de pacientes, tanto oncológicos o con enfermedades crónicas avanzadas, y dentro de ellos, los que vamos a tocar el día de hoy, pues el insomnio y el delirio. Para esto hablaremos inicialmente del insomnio, para empezar por uno de ellos, y vamos a ver que realmente hay muchas alteraciones del sueño, que este es un problema frecuente, debilitante, que muchas veces empeora la calidad de vida y aumenta la mortalidad. Hay mucho sufrimiento del cuidador por ello. Podemos ver que puede requerir realmente una detección temprana para que podamos brindar un manejo adecuado, para que podamos brindar de esa manera una mejor calidad de vida. Y se ha visto que en patologías, tanto como mencionaba anteriormente, oncológicas o con enfermedades crónicas avanzadas, pues podemos ver que van a haber diferentes etiologías y muchas de ellas van a ser multifactoriales. Dentro de ellas tendremos que ver la fisiología de la enfermedad, los síntomas físicos que nos están controlando, los efectos adversos que pueda tener algún medicamento que se esté proporcionando al paciente e incluso el malestar emocional. Entonces, dentro de la definición como tal, creo que es importante mencionar al sueño, ¿no? Porque esta realmente es una necesidad humana, básica, esencial para la salud tanto física como mental. Pero van a haber algunas alteraciones, como el trastorno sueño-vigilia, que son estas alteraciones percibidas, ¿no?, reales en el sueño nocturno,
que están afectadas tanto en la cantidad, en la calidad, y que pueden tener un deterioro diurno, ¿no? En ausencia realmente de algún otro diagnóstico. Por ello es que dentro de todos estos trastornos del sueño vigilia hay también unos subtipos de alteraciones, como por ejemplo el insomnio, que se va a caracterizar o puede tener características diferentes a las que mencionaremos, pero esto tendrá un inicio, un mantenimiento del sueño que va a estar alterado, incluso con una alteración diurna. Habrán otros trastornos que están relacionados, por ejemplo, con la parte respiratoria durante el sueño, como el apnea obstructiva del sueño, o algunos trastornos relacionados, por ejemplo, con el movimiento durante el sueño, como el síndrome de piernas inquietas, o algunos otros, por ejemplo, relacionados con trastornos ya más centrales, como la hipersomnia, ¿no? O algunos relacionados con el ritmo circadiano y que tienen que ver con esta inversión sueño-vigilia, o otras disfunciones que realmente pudieran estar, ¿no?, alteradas en el momento del sueño, como despertares parciales, parasomnias, terrores nocturnos. Entonces es importante que, como hay muchos subtipos, vamos a tener que hacer un estudio específico de cada uno de ellos para poder dar un diagnóstico específico y por ende un manejo específico individualizado. En este momento nos vamos a encargar del insomnio básicamente, y para ello creía importante ver realmente la prevalencia de este síntoma y el impacto que puede ocasionar por la prevalencia que tiene. Y este estudio es una revisión sistemática que se realizó en el año 2020, es un estudio que recopiló 65 estudios con una población aproximada de 41.706 pacientes, donde se vio la prevalencia del insomnio, ¿no?, en pacientes en cuidados paliativos, con una media y una mínima. Entonces se pudo ver que en total, ¿no?, había un promedio de 49.84% como media y una mínima de 2.8%. Pero a su vez en este estudio pudieron hacer una diferenciación, ya que sabemos que hay mucha heterogeneidad en los estudios, nos pudieron dar datos de cómo se veían esta prevalencia en estudios prospectivos, retrospectivos, en cortes, en pacientes no oncológicos, en pacientes oncológicos, y vemos que efectivamente, ¿no?, si nos fijamos en los pacientes según esta clasificación, digamos, oncológicos o no oncológicos o con enfermedades crónicas avanzadas, vemos que es un porcentaje realmente importante, ¿no? Un 39.13%, un 52.8% respectivamente. Entonces, efectivamente, esta prevalencia, veremos más adelante el impacto que tiene en la vida de la persona que recibe algún tipo de atención paliativa. Entonces, como mencionábamos que hay muchos subtipos de alteraciones en el sueño, cuando hablamos específicamente de insomnio, hay criterios diagnósticos del DSM-5 que lo denomina como trastorno del insomnio. Para esto pone criterios diagnósticos, como mencionaba, y el primero de ellos es esta insatisfacción que se pueda tener tanto por la cantidad o la calidad de sueño, al menos 3 noches por semana durante al menos 3 meses, y que puede estar asociada a algún otro de estos dos síntomas que mencionaré. Que tenga dificultad para conciliar el sueño o que la persona tenga dificultad para mantener el sueño, o que con despertares frecuentes, o una dificultad al momento de intentar volver a conciliar el sueño, o por lo contrario un despertar pronto por la mañana, ¿no? Y todo esto causa realmente un malestar o un deterioro clínicamente significativo en la persona, ¿no? Y esto descartando otras posibles condiciones que puedan ser la etiología de esta alteración, ¿no?, que nos menciona el capítulo 3, 4, 5 y 6 realmente. Entonces, así como DSM-5 nos brinda estos criterios diagnósticos, hay que tener en cuenta que también hay algunas herramientas que se van utilizando y que vamos a ver que debido a esto, también la prevalencia probablemente varíe de acuerdo al tipo de población en el cual se haga este estudio en cuanto a prevalencia, o cuando veamos qué herramienta se utilizó para poder hacer este tipo de diagnóstico. Y una de las escalas que les muestro aquí es la escala de insomnio de Atenas. Esta se hizo en pacientes, se validó en pacientes de 18 a 79 años. Realmente esta tiene una duración de 3 a 5 minutos, tiene un punto de corte mayor o igual a 6.
Y bueno, esta, digamos, fue referente o se basó en el CIE-10, y vamos a ver que tiene puntos como por ejemplo la inducción del sueño, el despertar por la noche, el último despertar que tuvo antes de lo deseado, la duración total, la calidad, la sensación incluso del bienestar, la funcionalidad, la somnolencia diurna, y todo esta se catalogará según, digamos, la intensidad que haya podido o no producir cada uno de estos acápites. Y cuando tengan una valoración mayor o igual a 6, pues se considera positivo de que efectivamente la persona está cursando con insomnio, ¿no? Ahora, este estudio justo venía a ver un poquito acerca del impacto que pueda tener en la persona, porque vamos a ver que realmente hay una preocupación importante por la persona, por el paciente que recibe un tipo de atención paliativa, no solamente por él, sino por este binomio realmente, porque vemos que muchos pacientes, claro, siempre viven preocupados también por la familia. Por eso es que en este estudio que les muestro, pues son pacientes con insomnio, ¿no? Con una patología oncológica, y se tenía que valorar la percepción que tenían tanto personal como familiar e incluso espiritual, de cómo podía afectar ciertos puntos, ¿no? En consecuencia por que podían ocasionar insomnio. Entonces, en la parte personal, por ejemplo, muchos de ellos mencionaban, o la gran mayoría, ¿no? Esta pérdida de autonomía. Luego, el sufrimiento, ¿no? Por la patología que tenían, el dolor, la pérdida de control, la debilidad, la falta de información incluso de la medicación que reciben y que podría estar ocasionando este insomnio. A nivel familiar, ¿no? La preocupación de estos pacientes que creían que sus familiares podrían tener insomnio eran secundarios a cómo afrontarán mi pérdida, o el sufrimiento creado que podía ser por toda la situación que vivían, la incapacidad que podían tener para cuidarlos, ser muchas veces una carga, ¿no? Generar un conflicto, la incapacidad de hablar incluso muchas veces de esta enfermedad que podía ocasionar ello. Y a nivel espiritual, pues esta necesidad muchas veces de amar y ser amado, perdonar y ser perdonado, habilidad para compartir, esta reconciliación muchas veces familiar que no necesita, la culpabilidad o encontrarle un significado a la vida, ¿no? Y entonces vemos que realmente, ¿no? El insomnio puede ser derivado de muchos puntos que para la persona, ¿no? No solamente es importante, como decíamos, a nivel personal, sino también a nivel familiar, a nivel espiritual. Entonces, ¿cuán importante es, si vemos que la prevalencia es alta, ¿no? El diagnóstico temprano y por ende el manejo temprano para que el paciente finalmente, ¿no? Evitar un sufrimiento o una mejora en la calidad de vida. Entonces, vamos a ver que efectivamente hay muchos factores de riesgo que van a estar relacionados con el insomnio. Entonces, acá les traigo una revisión sistemática que se hizo, que se revisó en 65 estudios, esto que les comentaba anteriormente del estudio previo que habíamos visto, y donde se vio algunos factores generales como factores psicológicos, como ansiedad y depresión, factores biológicos como edad, menor funcionalidad, dolor, factores sociales como dificultad laboral, inseguridad, soporte social. Pero estos, en este estudio fueron brindados de manera general realmente, pero vamos a ver que pues también en mayor evidencia, artículos nos mencionan que pueden haber causas incluso predisponentes, precipitantes, incluso persistentes. Entonces vamos a enterarnos un poquito más de cuáles podrían ser todas estas causas predisponentes que nos podrían llevar a presentar insomnio, ¿no? Menciona ser sexo femenino, la edad avanzada, que tengamos niveles bajos de educación, un estado de ánimo deprimido, algún trastorno respiratorio del sueño, como decíamos, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, afecciones médicas, comorbilidades como diabetes, o que tengamos una adicción nocturna, uso de algún medicamento como hipnóticos, o antecedentes de insomnio y altos niveles de estrés o una ansiedad, ¿no? Percibida efectivamente. Pero estos, claro, si nosotros tenemos estos síntomas, ¿no? Por ejemplo, edad avanzada es un factor de riesgo, sí, que me predispone, pero no
no siempre me va a precipitar que yo tenga un insomnio, ¿no? Por eso es que cuando hablamos de factores predisponentes es aquello que nos va a llevar que el paciente tenga mayor riesgo, pero no que efectivamente desarrolle este síntoma como tal. Y cuando ya hablamos de factores precipitantes, pues ya son factores que van a ocasionar, ¿no? Directamente este síntoma. Por ejemplo, en muchos casos, efectos adversos de la enfermedad o tratamientos como tal, como quimioterapia, radioterapia, la parte hormonal, tratamientos hormonales o algunas enfermedades realmente que afecten de manera directa al sistema nervioso central, sabemos pacientes con demencia, con enfermedad de Alzheimer también, o algunas otras enfermedades que tengan, por ejemplo, un daño como al hígado y que puedan ocasionar una encefalopatía, ¿no? Y que esto puede estar relacionada también con el insomnio, o algunos asociados a síntomas que puede estar viviendo el paciente en en ese momento, y eso se pueda relacionar de manera directa o indirecta con el insomnio, ¿no? Como el dolor, fatiga, tener depresión, ansiedad, que lo hablábamos anteriormente, o algunos fármacos directamente como opioides, benzodiazepinas, o algunos factores conductuales que pueda tener la persona que desencadenen que efectivamente el paciente pueda tener insomnio, o algunos factores ambientales, ¿no? Las luces, el ruido, la temperatura, que haya mucha calor, que todo esto que podría ocasionar, pues que se precipite efectivamente el insomnio. Y como factores que ya son perpetuantes, que persisten, que hacen que esto se mantenga en el tiempo y que incluso hablemos ya de un insomnio crónico, pues podrían estar incluso relacionadas algunas causas como creencias, algunas conductas que persisten en el tiempo, pensamientos que creemos que esto se debe manejar de cierta forma y pese a que esto no funciona, lo seguimos haciendo o seguimos pensando de esta manera porque de pronto no nos informamos bien, condición, digamos, de saber la enfermedad que tenemos y entonces esto condiciona que al ser algo tan persistente, pues también se convierte en un insomnio crónico. El pronóstico que tengamos de la enfermedad puede llevar a que también esto pues persiste en el tiempo o incluso la misma angustia existencial. Entonces, cuando ya hablamos de estos factores, hablamos de la prevalencia y todo esto nos lleva a pensar que, bueno, entonces, ¿cómo es que vamos a hacer la evaluación? ¿Cómo vamos a diagnosticar? Entonces, para esto, pues dentro de la evidencia nos mencionan que podemos seguir pasos, ¿no? La primera de pronto será hacer como un tipo tamizaje en el cual se haga una detección, ¿no? De manera directa a los pacientes, ¿no? Que tengamos dentro de la atención paliativa, haciendo algún tipo de escala, utilizando algún tipo de instrumento, como a veces utilizamos el ESAS o la escala de calificación numérica del 0 al 10. Y algunos expertos comentan que, bueno, que sería ideal hacer dos tipos de preguntas. La primera, si el paciente tiene problemas con el sueño o alteraciones del sueño en promedio de manera habitual en el último mes, durante 3 o más noches a la semana, que sería la primera pregunta, y la segunda, que si es así, si es positiva la primera, el problema con el sueño realmente afecta negativamente el funcionamiento diurno que tiene esta persona o afecta también su calidad de vida, ¿no? Con estas dos preguntas o con este tipo de instrumentos, pues nosotros podríamos de manera mucho más específica poder identificar, ¿no? Si vemos que esto es positivo, podemos hacer una evaluación un poco más intensa de estos síntomas o de este síntoma, ¿no? Ya que muchas veces los pacientes realmente que reciben algún tipo de atención paliativa, no toman como con gran impacto, digamos, el insomnio. Quizás es más el dolor, quizás hay otro síntoma que, bueno, de cierta manera sienten que perjudica más en ese momento. Y no es la mayoría de pacientes que que lo pueden mencionar y entonces por eso es tan importante que nosotros podamos identificar y preguntar, ¿no? Entonces, cuando identifiquemos que hay una necesidad inminente, inmediata, que ese paciente necesita ser valorado porque tenemos una sospecha, digamos, de un síndrome de piernas inquietas, pues lo ideal es que derivemos al especialista de sueño para que haga los estudios respectivos, o si pensamos que son SAJOS, o si pensamos que es un trastorno del sueño REM, ¿no? Pedir para que puedan pedir las pruebas
necesarios como polisomnografía, ¿no? Que se le hagan todas las pruebas importantes o que nos van a ayudar realmente en el diagnóstico. Por eso es que ya viene un tercer paso, que una vez que nosotros tenemos una sospecha de qué es lo que podría ser, qué alteración del sueño podría tener esta persona, pues entonces hacemos una evaluación ya más centrada en parámetros específicos, una evaluación más detallada, con preguntas más específicas, ¿no? Como cuándo comenzó, la calidad del sueño, cómo es la afectación día a día, ¿no? La preocupación que esto le causa, qué es lo que ha hecho para poder que esto mejore, ¿no? Entonces empezamos a hacer varias preguntas, ¿no? Más específicas. Y luego, pues ya cuando identificamos también algunos antecedentes importantes que pueda tener la persona, podemos catalogar esto como un trastorno leve del sueño o síntomas de insomnio transitorio o un síndrome de insomnio ya como tal. Y en este caso, pues nos vamos a regir según la clasificación que tengamos. Por ejemplo, en el caso, como nos estamos enfocando en insomnio, si el paciente efectivamente tiene un síndrome de insomnio, donde hemos mencionado los criterios diagnósticos anteriores, pues lo que vamos a intentar hacer primero es toda una medidas, digamos, no farmacológicas, con educación previa. Se ha visto que la terapia cognitivo-conductual es específica para el insomnio, realmente tiene una intervención eficaz y esto, digamos, podría ayudar, de hecho, en población general y sobre todo en estudios que se ha visto con pacientes oncológicos. Esta se puede administrar por un profesional capacitado, ¿no? Un psicólogo usualmente, y se pueden presentar o se pueden dar otras intervenciones como el ejercicio, que pueden ser también muy útiles, y tratar otras afecciones que vaya a tener el paciente, ¿no? Como el dolor, fatiga o depresión que comentamos anteriormente. Y dentro de la parte pues farmacológica dependerá del paciente que tengamos, ya que esto se individualiza, ¿no? Veremos si esto se puede dar de forma intermitente o a corto plazo. Esto realmente es un manejo individualizado. Entonces, nada más sí que se recomienda que utilicemos dosis realmente inicialmente bajas y no es por un tiempo crónico, sino probablemente por tiempos cortos. Y por otro lado, pues damos toda esta parte de medidas, digamos, de higiene del sueño, ¿no? Donde tenemos que ir individualizando, porque ya comentamos que como tal, esta podría acompañarse de un tratamiento farmacológico y no solo. Y bueno, y en cuanto al tratamiento farmacológico que les decíamos, y un poco más específico para hablar de ello, pues tenemos algún tratamiento de inducción y algún tratamiento de mantenimiento. Aquí les dejo estas tablas que podrían servirnos para ver las dosis, el tiempo de acción, los efectos adversos, la efectividad que tienen, tanto para inducción como para mantenimiento. Y bueno, este es un estudio nada más que se vio para ver, digamos, cuáles podrían ser más efectivos según algunos artículos que he traído para ello. Y bueno, también comentar un poquito de la melatonina, porque de hecho es un fármaco que se utiliza mucho, que yo también utilizo un montón. Y bueno, en este estudio, que es un ensayo clínico doble ciego, donde sí se vio que efectivamente pacientes de 20 a 65 años, que es esto nada más un poco, a veces... ¿no? Que no tenemos pacientes mayores a esta edad en estos estudios, bueno, que se vio que con una dosis de melatonina de 3 miligramos efectivamente había una mejora en el sueño, que era estadísticamente significativo, entre 1 a 7 días, incluso entre los 7 y 14 días posteriores al uso de esta. Y bueno, y para hablar de delirium, básicamente... sabemos que este de hecho es un síndrome geriátrico súper importante, que estoy segura que muchos ya lo han revisado, pero quería traer cosas como más específicas que se dan en la atención paliativa, pero creo que era importante mencionar que hay diferentes definiciones, pero yo me quedo con estas dos más importantes, ¿no? Que es como considerada como un fracaso cerebral agudo, comparada muchas veces con un infarto agudo de miocardio, porque decimos se tiene que actuar inmediatamente lo más pronto posible. Por eso es que es considerada también como una insuficiencia cerebral aguda, porque realmente, como mencionaba, es una urgencia. La prevalencia realmente es muy variable porque dependerá, como decíamos, en qué grupo estemos estudiando ello, en qué entorno, por eso es que varía tanto la prevalencia como la incidencia. En el caso de las características, no es bien sabido que este es fluctuante, es agudo, hay características como la inatención, el nivel de conciencia que podría estar alterado, usualmente el pensamiento desorganizado, puede haber agitación dependiendo del tipo de delirium que sea, que usualmente el hiperactivo puede cursar con esta agitación.
Y también hay factores tanto predisponentes como precipitantes, y en ellos, pues, dentro de pacientes, sobre todo vulnerables, tendremos, digamos, igual a la edad, la parte cognitiva, la parte funcional si está alterada, la parte sensorial, la disminución de la ingesta, algunos fármacos, la condición que tenga médica coexistente son factores predisponentes. Y dentro de los factores precipitantes, pues algunos fármacos, algún tipo de infección, algún trastorno hidroelectrolítico que pudiera estar condicionando ello, el desacondicionamiento, todo ello en pacientes sobre todo vulnerables, pero que se puede dar en pacientes sobre todo dentro de medicina paliativa, tanto oncológicos o con enfermedades crónicas avanzadas, ¿no? Entonces vemos que tenemos un paciente vulnerable que pueda tener cualquier patología de estas que comentamos anteriormente, que cursa con factores precipitantes y nos va a llevar a este delirio. En medicina paliativa hay causas directas como tumores cerebrales primarios, metástasis, convulsiones, y causas indirectas, ¿no? Como veíamos en un desequilibrio hidroelectrolítico o alguna infección. Estos son algunos estudios. Bueno, esta es de hecho, una revisión sistemática de 28 estudios en el cual se vio que habían 3 factores estadísticamente significativos que tenían mayor probabilidad de delirium, que fue la edad, el sexo masculino y el sueño. Y pues el diagnóstico realmente es clínico. Sabemos que esto se puede dar por DSM-5, lo que comentamos, la alteración de la atención, fluctuante, ¿no? Y que muchas veces tenemos que hacer incluso diferenciación con otras que comentaremos en un momento, pero que hay herramientas de tamizaje también que han sido comparadas con DSM-5, DSM-4 en algún momento, como CAM, SQUID, el MDAS, que también se puede utilizar. Y acá pues nada más para mostrarles que estos son, digamos, herramientas que se han utilizado en contexto de atención paliativa, en cuidados paliativos. Y como comentaba, pues hay diferencias entre, digamos, un delirium, demencia, depresión, psicosis, que siempre hay que tenerlo en cuenta para que no podamos tener un error en el diagnóstico, y que sabemos que ya es aguda, fluctuante, donde la atención está alterada, y algunos otros dominios también se pueden ver alterados. Y dependerá en un paciente, tanto como decíamos, oncológico en este caso, en qué momento de la trayectoria de la enfermedad se encuentra, para que nosotros podamos ver cuál va a ser el tipo de manejo que se le va a brindar a este paciente. En caso de enfermedades crónicas avanzadas, en caso de pacientes oncológicos, podemos ver si está en una primera transición, en una segunda transición, en qué momento, si el enfoque es paliativo progresivo, un enfoque básicamente exclusivo paliativo, ¿no? O, por ejemplo, con estos nuevos modelos que nos traen de demencias, para ver en qué momento de la trayectoria de la enfermedad se encuentran, y de acuerdo a eso será mi manejo, tanto, bueno, sobre todo farmacológico, porque realmente el no farmacológico lo podemos brindar a todos nuestros pacientes, como estimular, dar rehidratar, movilización precoz, alimentación asistida cuando lo requieran, ¿no? Pero todo esto es importante individualizar básicamente, porque tendremos pacientes, por ejemplo, que estén en una etapa oncológica temprana, donde todavía se están dando tratamientos con intención curativa, en el cual es importantísimo que nosotros podamos diagnosticar el delirium, que sobre todo va a estar cuando nosotros vamos a ver cuál es el factor que está ocasionando el delirium, por ende dar el tratamiento, como veíamos, los fármacos, algún tipo de infección. Y posteriormente, pues efectivamente, si el paciente requiere algún tipo de tratamiento farmacológico, se puede brindar, pero es importante ver la causa que está ocasionando ello. Probablemente en trayectorias en las cuales nos encontremos a final de vida, ahí se valorará y se individualizará el paciente, porque probablemente, siempre deseamos no ser en muchas ocasiones invasivos. Tratamos, incluso hay algunos estudios que nos hablan que algunos médicos deciden pedir pruebas básicas, otros no, y hay que tener en cuenta que muchas veces el delirium puede ser incluso multifactorial. Entonces, si tenemos una causa que es visible, podemos dar el tratamiento de esta atacando la causa. Por ejemplo, lo más común que suele pasar en medicina paliativa, la deshidratación, ¿no? Podemos brindar algún tipo de hidratación subcutánea que esto pueda mejorar o que pueda revertir este delirium, pero en algunos casos esto no será posible. Entonces, por eso hay que hacer un trabajo tanto en comunicación, en atención, en ver al paciente de una manera individualizada.
En casos que tengamos que utilizar algún tipo de manejo farmacológico, sabemos que hay que tomar en primer lugar las medidas no farmacológicas y luego nos haremos otra pregunta, si el paciente está consciente o no. Si sí, pues utilizaremos algunos medicamentos como el haloperidol, revolveremos a las 6 horas, podremos volver a intentar con el haloperidol, pero cuando este ya es ineficaz, pues podemos utilizar algún otro medicamento como la levomepromacina. Y en el caso que el paciente no esté consciente, sí que podemos utilizar incluso midazolam, revaluamos nuevamente hasta llegar a una dosis máxima y cuando este también ha sido ineficaz, pues podemos utilizar la levomepromacina. Entonces, esto lo comento principalmente no teniendo en cuenta que todos los pacientes tienen que manejarse de esta manera. Ya decía anteriormente, ¿no? Es importante individualizar, saber en qué momento de la trayectoria de enfermedad se encuentra mi paciente y de acuerdo a eso plantearé el manejo. Será diferente en cada uno, mis objetivos serán diferentes y siempre preguntarles qué es lo que yo busco haciéndole este tipo de examen y si efectivamente esto va a cambiar el pronóstico de mi paciente. Y ya para terminar, pues con 2 puntos importantes. El primero de ellos, en cuanto al insomnio, es que ya hemos visto que el impacto realmente es importante, incluso para el control de síntomas del resto, al control general de los síntomas, porque sí que interaccionan uno y otro, y pues ver que esto tiene impacto en la calidad de vida. Entonces sí que es importante detectarlo y darle un tratamiento optimizado. Y por otro lado, el delirium, sabemos que es un síndrome geriátrico completo que dependerá en qué momento, en qué paciente oncológico, enfermedad crónica avanzada, en qué parte de la trayectoria de enfermedad se encuentra, por eso será tan importante la individualización del tratamiento, ¿no? Teniendo en cuenta todos estos factores, teniendo en cuenta el estado funcional del paciente, como decíamos, el pronóstico y siempre teniendo en cuenta, ¿no? Optimizar la calidad de vida, evitar el sufrimiento y pues básicamente enfocarnos en este binomio paciente-familia, ¿no? En cuanto al control de síntomas, porque de esa manera podemos brindar un mejor apoyo, ¿no? Junto con todo un equipo interdisciplinario que permitirá ello. Muchísimas gracias. Dejo nada más pues mis correos como para ver si hay alguna duda, alguna pregunta que pudiera surgir a raíz del tema. Muchísimas gracias. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.